siendo las 8 de la noche, vamos a empezar, siendo el 30 de octubre del 2020, la exposición correspondiente al curso de Economía General. El curso de Economía General, la primera unidad, correspondiente a la tercera semana, donde se hablan sobre los principales problemas económicos. ¿Qué producirá? ¿Cómo producirá? ¿Cuándo producir? ¿Dónde y para quién? Para ello hemos traído el día de hoy una diapositiva que tiene que ver sobre ese tema. Tenemos entonces que hablar sobre ello, no sin antes hacer el repaso de la clase anterior, ¿no es cierto? La clase anterior vimos, acá está, cómo la economía era considerada una ciencia y cómo la economía se convertía en una ciencia social, ¿no es cierto? Primero, cómo la economía era una ciencia y después cómo esta economía, siendo ciencia, se convertía en una ciencia pero social, ¿no? Para ello vimos temas como la relación de la economía con otras ciencias, ¿no es cierto? Cómo es que la economía se iba relacionando con diferentes tipos de ciencias a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no es de ahorita, sino de hace muchos siglos que la economía finalmente se volvió global, ¿no? Y tenía relación con la física, la química, finalmente con diferentes tipos de ciencias. Finalmente la conclusión de Keynes fue que el economista debería poseer una rara combinación de dotes, decía, ¿no? Debe ser de algún modo matemático, historiador, estadista, filósofo. Debe dominar el lenguaje del científico y expresarse y hacerse entender en el vulgar. Ha de ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de realidad como un artista y a veces tan apegado a la tierra como un político. El término economía, dijimos también, que provenía del griego y significaba administrar la casa. Vimos ahí a grandes pensadores como Adam Smith, que es lo que decían, Alfred Marshall, ¿no? Y bueno, eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? La relación con otras ciencias, ¿cuáles eran esas ciencias? Antropología, sociología, psicología, geografía, demografía, filosofía, historia, física, química, matemáticas, estadística, etc. Muchísimas ciencias, ¿no? Y se explicaba por qué, ¿no? Ahí está, las figuras. Después volvíamos a tomar el tema de la economía y la escasez, que nos va a acompañar en todo el curso, eso, de la economía y la escasez. Y se concluía en que elegir era renunciar. Renunciar, ese era el costo de oportunidad, ¿no? Así es, el costo de oportunidad es una decisión, aquello a lo que se renuncia es el costo de oportunidad. Una necesidad es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Después se habló de las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Se llegó en un inicio a pensar en muchos de los siglos de que las necesidades primarias, que eran 3, alimentación, vestido y techo, eran las necesidades básicas o primarias. Pero con el tiempo y a nivel de satisfacer a la sociedad, hay 2 necesidades que se han convertido en primarias, ¿no? Que es la salud y la educación, mejor dicho, la sanidad y la educación. Ya, ¿todo el mundo tiene las mismas necesidades? No. Y ahí se habló de todas las necesidades que había, ¿no? Esta fue la exposición que tuvo que ver con la economía y la relación que tiene con otras ciencias. Entonces, y después ya tocamos a la economía como una ciencia social, ¿no? Se convierte primero, era una ciencia, se relaciona con muchas ciencias, ¿no es cierto? Y finalmente era una ciencia social. Entonces ahí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la economía era una ciencia social?
Y ahí están los motivos, ¿no? Porque se considera una ciencia social y no experimental, pluralística y siendo para la acción. El objeto de estudio de la ciencia es las actividades económicas que realiza el hombre como responsable de las interrogantes primordiales que tiene el sistema económico. ¿Qué producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir y para quién? ¿Por qué es una ciencia social? Dice. La economía es una ciencia social porque utiliza métodos sistemáticos de observación, análisis y razonamiento para estudiar a la sociedad, ¿no? El economista como científico, ¿no? El por qué es una ciencia o pues considerado un científico el economista, porque emplea un método científico de investigación. Acá está el método, ¿no? Lo explicamos, el método científico. Y acá hay toda una explicación de por qué era una ciencia social, ¿no? Lo hablamos en su momento. ¿Ya? Y esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Acá está la economía comienza a considerarse como ciencia social a partir de que empieza a utilizar el método científico para su análisis de las circunstancias, ¿no? Esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Listo. El día de hoy vamos a hablar ya un poco enfocados según vamos a ver acá está. Según el sílabus nos indica que en la tercera unidad tenemos que hablar sobre los principales problemas económicos, ¿no? Y estos problemas económicos son qué producir, cómo producir, cuánto producir, dónde producir, para quién. Ya, entonces el día de hoy vamos a tocar eso. Entonces tenemos aquí lo primero. ¿Cuáles son los principales problemas económicos de toda sociedad? Te dice, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para qué? ¿No? Entonces esos problemas vamos a verlos en estos momentos, ¿no? Las sociedades en común tienen siempre los mismos problemas. ¿Qué cosa producir? ¿Qué cosa es lo que necesita mi sociedad? ¿Cómo produzco? ¿Con qué cuento en la sociedad para producir eso? ¿Y para quién? ¿No? Entonces, para poder centrarnos, vamos a hablar sobre la economía primero, ¿ya? El griego economos, que significa administrar una casa, estudió los esfuerzos que las sociedades realizaban para la utilización y desarrollo de los recursos escasos. ¿Qué pasó? Que en esas economías había muchos recursos escasos, ¿no es cierto? Y ahí nació el término de la economía, que significaba administrar una casa chica o grande, pero administrarla. Entonces el origen de la economía es la utilización y el desarrollo de los recursos escasos. Después Lyon Robbins dijo, es la ciencia que estudia la actividad humana encaminada a satisfacer las necesidades ilimitadas de la población, teniendo en cuenta que los recursos para ellos son escasos. O sea, por un lado tenías recursos escasos y por el otro lado tenías a la población. Y tú tenías que satisfacer esas necesidades escasas, ¿no es cierto? Después ya profundamente hablan sobre el tema de lo que es una necesidad, ¿no? Se define como todo aquello que requiere o desea una persona, también empresas y estados para la conservación de la vida y cuya provisión causa satisfacción. O sea, necesidad, satisfacción. Estas necesidades se agrupan según la pirámide de Maslow, que es un pensador de la época, y se caracterizan por ser múltiples, simultáneas, progresivas, ilimitadas y jerarquizables. Esta es la pirámide de Maslow, donde están las necesidades, las primeras de autorrealización, las segundas de estima o necesidades de ego, las necesidades sociales son las terceras, las cuartas son las necesidades de seguridad y en realidad es invertida, ¿no? La primera es las necesidades fisiológicas, como dice ahí. Las primeras necesidades que el individuo precisa satisfacer es respirar, alimentarse, vestirse y el techo, según Maslow, ¿ya? Después busca seguridad, búsqueda de protección para vivir.
Después busca necesidades sociales. Si se refiere a una pertenencia a un grupo, al ser aceptado por los compañeros, tener amistades, dar y recibir estima. Después busca necesidades de autoestima, ¿no? Como la confianza, el éxito, la independencia. Y después finalmente busca la autorrealización, que es lograr los ideales o metas propuestas para conseguir la satisfacción personal. Ahora, esta pirámide de Maslow, los que estudian economía, finalmente la llegan a estudiar al revés y al derecho, ¿no? Pero lo importante es saber en esta pirámide de Maslow cuáles son las necesidades. Acá están en esta pirámide, son 5. La primera, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y autorrealización. 5 necesidades que podría venir en el examen, ¿no? Ahora bien, ya yéndonos a la parte de la escasez, que es el nacimiento y origen de todos estos problemas, que es el bien. Son aquellos elementos materiales que satisfacen directa o indirectamente las necesidades de los seres humanos. Automóvil, reloj, el pan, un lápiz, una chaqueta, una fruta, etc. ¿Qué es un servicio? Son aquellas actividades inmateriales que se destinan directamente o indirectamente a satisfacer las necesidades humanas. Un viaje, educación, los bancos, servicios financieros, sistema de salud, etc. ¿Ya? Eso es. Entonces dirán, profesora, pero esto ya lo tocó. Sí, pero lo estamos tocando ahorita con una profundidad de la cual vamos a llevar finalmente, y ahorita me van a entender. Todo esto surge porque ya vimos que existió la necesidad y surgió la escasez que vemos acá. Y estos recursos de una sociedad son escasos. ¿Cuáles recursos son? ¿El capital es escaso? Sí. ¿El trabajo es escaso? Sí. ¿El capital humano es escaso? Sí. ¿Los recursos naturales son escasos? Sí. ¿Los recursos intermedios son escasos? Sí. Y el tiempo es escaso también. La sociedad no puede producir todos los bienes y servicios que sus integrantes quieren. ¿Por qué? Porque no tienen cómo satisfacer a todos. Las personas requieren satisfacer sus necesidades y la escasez obliga a escoger entre alternativas y otros, ¿no es cierto? Entonces, la esencia del problema, y ahí viene la explicación del problema económico, se encuentra en la escasez, ¿no es cierto? Para ello hemos explicado a dónde nos llevó, ¿no? Finalmente. Todos estos conceptos, que es la economía, que es un bien, que son los recursos, que son escasos, la pirámide de Maslow, nos lleva a entender que el problema de un económico del mundo se encuentra en la escasez. Al encontrarse en la escasez este problema económico, el problema económico y la asignación de recursos, miraremos que, como vemos acá en la figura, no todas las necesidades pueden ser cubiertas, ¿correcto? Entonces, las dos grandes preguntas de la economía. ¿De qué manera las diversas elecciones determinan cómo y para quién se producen los bienes y servicios? ¿De qué manera las diversas elecciones determinan cómo y para quién se producen los bienes y servicios? Primera pregunta que se hace. La segunda pregunta es, ¿de qué punto las elecciones, o sea, las elecciones de las cosas que voy a elegir o escoger, que se hacen en la búsqueda de un interés personal, fomentan también un interés social? Grandes preguntas, ¿no? Grandes preguntas que finalmente provocan un problema económico, ¿ya? Y este problema económico es de muchos años y muchos siglos, que hasta ahorita no se pueden resolver. O sea, mejor dicho, la teoría la resuelve, pero en la práctica no se da porque la economía no es perfecta, ¿no? Entonces, la economía estudia o trata de resolver qué producir, cómo producir, para quién producir. Se suele agregar dos grandes preguntas más. ¿Cuándo producir y cuánto producir? ¿No? Esto es el problema económico.
que se soluciona con la asignación de recursos, fácil, ¿no? Pero recordamos que el problema de escasez y la necesidad de la sociedad no permite que tengamos todos esa asignación de recursos, ¿cierto? Entonces, el problema económico está ahí, sigue el problema económico. Vamos a recordar que los miembros de la sociedad deben de tomar decisiones considerando su necesidad y sus recursos, o sea, con qué cuento y de acuerdo a ello elijo, ¿sí? Lo ideal es que se ocupen toda la información necesaria y existente para maximizar su bienestar. Cada decisión tiene un costo alternativo que se llama costo de oportunidad. Es lo que tú sacrificas, ¿no? Sacrificas lo que se sacrifica con el objeto de obtener lo elegido para satisfacer la necesidad. Ese es el costo, lo que dejas de hacer. Está vinculado a aquello a lo que se renuncia, ¿no? Lo que renuncio, ese es el costo de oportunidad, es lo que perdí. El costo de oportunidad también es el costo de una inversión que no se realiza. Claro, lo que no elijo, eso es el costo de oportunidad. ¿Listo? Entonces, los sistemas... Y todo esto conlleva a explicar los sistemas económicos. El qué, el cómo y para qué y para quién se basan en 3 sistemas económicos. El capitalista, el mixto, llamado de bienestar o keynesiano, y el central. El capitalista es el liberal, el de mercado libre. El mixto o el de bienestar es el keynesiano, el Keynes, básicamente. Actualmente se modificó y se llama como sistema neoliberal. Y el central es el socialista o el comunista, ¿no? Entonces, el sistema liberal o de libre mercado, que es el primero, vamos a explicarlo. ¿Qué dice el sistema capitalista? En cuanto a satisfacer el qué producir, el cómo producir y para quién. El sistema liberal dice lo siguiente: el mercado lo determina a través de la demanda. Él no se hace problemas. Las empresas producen aquellos bienes que demanda el público, de acuerdo a los recursos disponibles determinados por la competencia, produciendo con los menores costos, para el que puede pagar. Cada cual adquiere lo que está en condiciones de comprar. O sea, el mercado del sistema capitalista no se hace bolas, como dicen ustedes, y el qué producir, el cómo producir, el para quién, lo determina el mercado, la demanda, la oferta y la demanda, punto. Este sistema, así como está el liberal, colapsó. ¿Y cuándo colapsó? La crisis económica de 1929. Y fue reemplazado por el sistema keynesiano o de bienestar, o el neoliberal, ¿no? Porque no era tan cierto, pues, ¿no? Si dejamos el mercado libre a la ley de la oferta y la demanda y aparece una crisis como apareció en 1929, simplemente todo se va a crisis total, ¿sí? De ahí tenemos el sistema neoliberal o el keynesiano, llamado antiguamente, que dice: el Estado regula y ayuda en el que producir, mientras que el sector privado participa activamente en la economía. El sector público se aboca a actividades con rentabilidad social, ayuda a sectores vulnerables, y el sector público atiende necesidades esenciales de la población, el sector privado de acuerdo con sus competencias. El Estado se preocupa de las necesidades. Claro, este sistema neoliberal hace participar al Estado, ¿no? El sector público se encarga de las necesidades de la población, ¿ya? Necesidades esenciales, con menos ingresos, salud, educación. El sector privado produce para los que puedan pagar. Este sistema evolucionó del capitalismo y del keynesiano o de bienestar. Actualmente se está volviendo más capitalista, desigualdad y inequitativo. Claro, ¿por qué? Porque el sector público no puede abastecer a todos los de menores ingresos y al final no puede lograr cumplir con todos, ¿no es cierto? Y tenemos el central, ¿no? El central planificado.
que es una decisión del poder central del Estado, de acuerdo con una jerarquización de las necesidades de los individuos. El organismo central optimiza los recursos y asegura todo el trabajo, ¿no? Para todos el Estado provee a bajo costo o gratuitamente, dice, ¿no? Estos sistemas se dieron en la antigua Rusia, en China hasta los años 90, y con la caída del muro de Berlín y el fin de Rusia, de URSS, el sistema desapareció. Excepción de Corea del Norte. Corea del Norte sigue con este sistema de central planificado, sistema económico planificado. Ahí todos tienen los recursos a bajo costo o gratuitamente. En la economía de mercado tenemos que saber qué producir, cómo producir y para quién producir. Vamos a colocarlos en la economía neoliberal, ¿no es cierto? Es la economía actual que se maneja en casi todos los países pseudo neoliberales, ¿no? ¿Qué producir? Bajo el principio de soberanía del consumidor. ¿Cómo producir? Bajo el principio de beneficio. ¿Y para quién producir? Bajo el principio de la escasez. Aquí estamos un poquito viendo las figuras. Vamos a ver acá. Ya. ¿Qué, cómo y para quién? ¿Qué producir? La que se produce cambia a través de los países con el tiempo. O sea, el que producir cambia porque todos los países no son iguales. ¿Qué bienes y servicios se producen y en qué cantidades, ¿no? Agricultura, industria, servicio. ¿Cómo producir? ¿Cómo se producen los servicios? Mediante la utilización de recursos llamados factores de producción. Tierra, los factores de producción sabemos que son la tierra, el capital, el trabajo, ¿no? Habilidades empresariales. ¿Para quién producir? Depende de los ingresos que la gente obtiene. Es renta, salarios, intereses. ¿Qué factor de producción genera más ingresos? ¿Vendemos nuestros bienes a los adinerados o a los que no son adinerados? ¿No es cierto? Y cómo, el qué, cómo y para quién, ahí está. En esta economía tiene que participar el Estado, ¿no es cierto? Y estos existen los insumos y los productos, que son los que se utilizan para producir los bienes y servicios. Ya. Y a ver, resumamos. Los recursos escasos más las necesidades ilimitadas generan el problema económico, ¿no es cierto? Básico. No podemos satisfacer todas las necesidades. De ahí surgen 3 problemas: qué producir, cómo producir y para quién. En el tema del qué producir, tenemos que ver qué países es o no es, ¿no? Por ejemplo, el qué producir tenemos que ver los recursos del país, ¿no? Las preferencias de esos ciudadanos de ese país. En el tema de qué producir. En el tema de cómo producir, tenemos que ver con qué máquinas o trabajadores, empresas públicas o privadas, con qué materiales ecológicos contamos. ¿Son ecológicos o no son ecológicos? ¿Para quién producir? Según las necesidades, lo mismo para todos o según las necesidades, ¿no? Eso es, o sea, depende de la sociedad, ¿no? Que son productos, y ahí vienen las otras, ¿no? El qué, productos, elaborar, cómo, con qué técnicas, para quién, qué elaboras, o sea, qué produces. ¿Puede ser posible que cuando cada uno de nosotros hace sus elecciones buscando el mejor beneficio propio, resulta que estas elecciones son también mejores para la sociedad en su conjunto? Puede ser, ¿no? ¿Tu interés personal tiene un impacto social? Hay una situación bastante difícil que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Que es el tema de las bolsas, ¿no? Es una pandemia, como le digo, ecológica, ¿no? Hubo un reportaje en Discovery Channel, o en un reportaje de un televisor, etcétera, en la cual salió que había una isla
llena de bolsas, ¿no? O sea, han tirado tantas bolsas al mar de que estas bolsas se han, de alguna u otra manera, hecho una isla, y es una isla inmensa, ¿no? Y que un ecologista había logrado que todas esta isla se vaya reduciendo, ¿no? Porque lo que está haciendo es eliminando las bolsas de alguna u otra manera en medio del mar, ¿no? En una gran embarcación, y estas bolsas las está procesando, ¿ya? Y las está convirtiendo en un material para generar productos, ¿no? Y estos productos son reciclables, ¿ya? Entonces, pero esa es una persona, ¿no? Bueno, en todo caso tendría que ser el Estado el que intervenga. Ahora, ¿qué Estado va a intervenir en medio del alta mar? Porque los estados, pues no, pues está en medio del Atlántico, eso no me pertenece, ¿no? Ahí quién está, está Japón, está China, está Estados Unidos, están todos, bueno, ese es el Pacífico, y en el Atlántico quién están, está España, Gran Bretaña, todos los países de África, Brasil, todos los países de Centroamérica, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces todos ellos en el Atlántico se tendrían que poner de acuerdo para poder decir, oye, ¿sabes qué? Esto vamos a eliminarlo, ¿no? Pero que es un interés personal que se debería convertir en un interés social. Porque al final este mundo se está contaminando, ¿no? De tal manera que no logramos detenerlo, ¿no? Se presentan 5 temas a analizar. Justo hablaba de eso, ¿no? La globalización, la economía de la era de la información, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales y la inestabilidad económica. Los problemas son graves, ¿no? O sea, a nivel mundial, a nivel macroeconómico, los problemas se han vuelto graves, muy graves, ¿no? En el tema de la globalización es buena, pero también provoca otro tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la globalización ha provocado la integración económica a nivel de todo el mundo, exportaciones, importaciones. No importa la división, dónde quede tu país, ¿no? Simplemente esto provoca inversión extranjera directa, eso es bueno. Como consecuencia de esto hay innovación y variedad. Y los precios se manejan en base a eso. Pero también hay desempleo en ciertos sectores, ¿no? Porque ya estuvieron, ya probaron, como se dice, ¿no? Entonces saben de que en muchos casos podrían no depender de tanto centralismo que había antes, ¿no? ¿Ya? Y también el contagio de las crisis financieras, ¿no? O sea, esto que ha pasado en la pandemia, en determinado momento, todos los que trabajan a nivel global, ¿no? Llámese inversiones de bolsa de valores, estaban enterados de que había una crisis que estaba en camino, ¿no? Pero exactamente no sabían de qué, porque había un síntoma en la bolsa, ¿no? Había un síntoma, las acciones comenzaron hay capitales golondrinos que están en diferentes partes del mundo, que solamente se aparecen en las bolsas de valores para ganar, ¿no? Entonces, no sé, pues yo digo, a ver, yo tengo mi capital de golondrino de $1.000.000 y ahorita me voy a Brasil, a la bolsa de Brasil, porque ahí pienso de que es un país que es estable, digamos, ¿no? Y voy a ganar. Entonces comienzo a jugar en bolsa en este país, ¿no? Y así sucesivamente por todo el mundo. Entonces, estas capitales golondrinos son aquellos que te van diciendo, oye, no, yo no voy a ir acá. Los capitales golondrinos desaparecieron de China un mes antes. Ojo. Entonces la pregunta es, profesora, ¿esos capitales golondrinos sabían de lo que iba a pasar? Exactamente no. Pero todos los evaluadores de riesgo, que son empresas dedicadas a evaluar el riesgo en el mundo, le dijeron a estos inversores, a China no vayas. ¿Pero por qué? Si es un país emergente, que es industrializado, que esto, que hay problemas. Y volaron a otras bolsas, ¿no? Y estuvieron ahí después. Cuando vino la pandemia, todo se tiró al suelo, los precios.
la bolsa de valores de China también cayó. Nueva York, varias bolsas, ¿no? Secuencialmente. Y iban cayendo. ¿Qué hicieron estos capitales banderos? Regresaron. Y compraron todo a precio bajo. ¿Sí? Entonces, compraron a todo a precio bajo y se volvieron a ir. Y cuando han regresado, han vendido a precio alto, porque ya empezó a subir la bolsa, ¿no es cierto? Eso es lo que más o menos ha pasado y eso es lo que se entera uno cuando trabaja globalmente, ¿no? Porque son gente que invierte así. Bueno, vamos a ponerles un video, pero todavía no, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a parar acá un poquito porque para poder hablar y también un poco que se relajen y puedan ir al baño, qué sé yo. Vamos a parar acá porque es larga esta exposición. Nos vamos a quedar en interés personal, la economía de la era de la información. Ahí nos vamos a quedar. Y vamos a poner el videito que tiene que ver con la clase del día de hoy, ¿no? Se llama Principales Problemas Económicos. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En esta oportunidad continuaremos hablando sobre los principales problemas económicos. Recordemos que todo sistema económico debe resolver los siguientes problemas. Primero, ¿qué producir? Es decir, los bienes y servicios que se deben elaborar. Segundo, ¿cómo producir? Es cómo organizar los recursos para producir las cantidades adecuadas de bienes y servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos. Luego debemos resolver cuándo es preciso producir. Se refiere al momento más adecuado para utilizar los factores de producción. Y finalmente, ¿para quién producir? En otras palabras, cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad. La respuesta a qué, cómo, cuándo y para quién producir es diferente según estemos en una economía centralizada o en una economía de mercado. Es importante recalcar que todas las sociedades tienen diferentes combinaciones de una y de otra. Por eso, todas son economías mixtas, pero solo nos vamos a referir conforme a la economía de mercado. Sin embargo, como ya se mencionó, ninguno de estos sistemas se presenta en forma pura. Bueno, comencemos resolviendo la primera cuestión de este video, que es ¿cuándo producir? Se refiere al momento más adecuado para utilizar los factores de producción. Pero ¿cuándo producir? Depende de factores internos, externos y de la oferta y la demanda de los bienes y los servicios. Factores internos de las empresas como por ejemplo el presupuesto, la tecnología o también la capacidad de uso de los factores de producción. Factores externos tales como las temporadas, las estaciones del año, los gustos, pongámoslo por aquí, o las preferencias de los individuos. La oferta y demanda de los bienes, es decir, las cantidades que se ofrecen y las cantidades que se compran, determinan el precio. Y este precio marca en qué momento se debe producir más y cuándo la producción debe disminuir. Por ejemplo, las compañías productoras de películas animadas o las compañías productoras de videojuegos diseñan sus estrategias
para que sus producciones más importantes salgan al mercado en la época de vacaciones o en la temporada navideña, a fin de que, de maximizar sus beneficios, porque sería menos provechoso que esos proyectos se lanzaran al mercado, por ejemplo, en el inicio del ciclo escolar. Bien, luego de este ejemplo, sigamos ahora resolviendo la siguiente cuestión. ¿Para quién producir? Es cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad. Por una parte, se producirá para aquellas personas o entidades que estén dispuestas a pagar o a abonar por el precio de los bienes y los servicios. Sin embargo, otros bienes, como las carreteras o los hospitales y otros servicios, como la salud o la educación, pueden ser suministrados a las personas sin que tengan que pagar directamente su precio, ya que podrían ser sufragados por el sector público, por ejemplo, con los ingresos provenientes de los impuestos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ok, entonces vamos a continuar con la exposición. Ujú. Listo. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el problema económico, ¿no? Y habíamos visto de que han surgido no solamente problemas a resolver, sino que ya en este siglo XXI se han presentado 5 temas a analizar, ¿no? El primer tema es la globalización, que la hemos tratado. El segundo, la economía de la era de información, que lo vamos a ver ahorita. Tercero, el calentamiento global. Después vamos a tocar el tema del agotamiento de los recursos naturales y por último la inestabilidad económica. A ver, esto estamos viendo cómo a nivel la globalización está convirtiendo en ventajas y desventajas, ¿no? Para convertirse a la economía en una cuestión de Estado, ¿no? A nivel global hay una integración económica. Todos los países están integrados y se pueden comunicar mediante las importaciones, las exportaciones. El trabajo ya es virtual y puede ser global finalmente, ¿no? Y hay una inversión extranjera directa. Antes, para poder importar de algún país, tenías que realizar tenías muchas trabas, ¿no? Desde los Incoterms, que eran las partidas que estaban bloqueadas. Hubo un tiempo en nuestro país que nos daban divisas, ¿no? Cuotas para poder importar. Existía el Instituto de Comercio Exterior, el ICE, y existían certificados donde te asignaban partidas para poder importar materias primas para poder producir productos en el país. Ahora hay un libre mercado, tú puedes importar y exportar libremente. Por eso la globalización se ha hecho tan dinámica, ¿no? Y como consecuencia de esa globalización ha ocurrido la innovación y variedad, ¿no? De los precios, porque los precios ahora se han sincerado, si se quiere llamar. Pero también ha habido un desempleo, ¿no? En ciertos sectores. Y la desventaja es que hay un desempleo y también hay un contagio de las crisis financieras. Ahora bien, el otro tema a analizar, después de ver todos los problemas económicos, es esta economía de la era de la información. Los cambios tecnológicos, ¿no? Han sido ventaja para
para el ser humano, para las sociedades, pero este conocimiento no solo se usa como elemento fundamental para generar valor y riqueza, sino que también hay un valor agregado, un valor añadido en estos productos y servicios. Este conocimiento es mucho más que solo información, es que cada uno de los productos ya vienen con un valor agregado por tener esta innovación y este cambio de la era de la información, ¿no? Ahora, el tema del calentamiento global, por todo el tamiz que se mira, es netamente desventaja, ¿no? Y te convierte en el problema económico más grande, ¿no? El tema del calentamiento global trae depresión a las economías, definitivamente. El cambio climático devastará la economía mundial, ¿no? O sea, y la llevará a una depresión similar a 1930 si es que no cuidamos el ambiente. El cambio climático puede afectar el acceso al agua potable, la producción, los alimentos, la sanidad y el medio ambiente, mientras que millones de personas pasarían hambruna. Esto es muy serio, ¿no? El tema del calentamiento global debería tomarse con mayor énfasis, ¿no? Hay muchos países que han hecho congresos, convenios, el convenio de Kioto, por ejemplo, y varios, en donde todos los países se han puesto de acuerdo para bajarle, como se dice, bajarle la producción y la emisión de gases, ¿no? Pero tenemos gobernantes que no lo están cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Que se sigue rebelando contra esto y sigue produciendo armamento, ¿no? Y bueno, tenemos a Trump, ¿no? A Trump que dice que esto no es calentamiento global, que no es nada. Recordemos que Trump es uno de los multimillonarios, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y él tiene muchas empresas que obviamente no le conviene que paren de producir lo que producen. Entonces, así como él, hay otros, ¿no? Otros gobernantes en el mundo que no quieren dejar de ganar esas cantidades de dinero que ganan. Entonces, el problema económico se sigue comportando como hace millones de años, ¿no es cierto? Igual, sigue siendo lo mismo. Solo que ahora hay que agregarle estos problemas, ¿no? El tema del calentamiento global es un problema muy grave, ¿no? Muy grave a colmo que pueden parar las economías, como vemos acá. Ahora mismo tenemos un problema de una pandemia, claro, es un virus sanitario que hasta ahorita no sabemos cómo llegó a convertirse en lo que está. Dicen por ahí que nació en China y que surgió de que los chinos, bueno, lamentablemente después de las guerras y durante las guerras los chinos se comían hasta las ratas, ¿no es cierto? Porque así es el chino, ¿no? Y después se le ha quedado de moda de que todo lo que se le mueve se lo come, ¿no? El chino. Y ahí está, pues, ¿no? Aparentemente ahí es donde nace, ¿no? El problema, que se ha comido un animal que es similar a un sajino, una cosa así, y aparentemente lo fue picado por un murciélago, una cosa similar a eso, y finalmente terminó en un mercado, ¿no? Y ahí fue donde surgieron los virus, ¿no? Entonces, pero también es parte de esta mala manera de poder convivir, ¿no? No puede ser pues que los chinos se coman a los perros. No. Ni porque tengas hambre, ¿no? No sé. O sea, es cuestión de cultura, de sociedad. Por eso es que el problema económico va ligado con tu sociedad, donde estés ubicada, ¿no? Pero si el calentamiento global sigue, ¿no es cierto? El bendito calentamiento global no va a dejar ni a un chino vivo, ¿no? Yo te lo puedo asegurar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Esto va ligado con el agotamiento de los recursos naturales, ¿no es cierto? Los recursos naturales son todos los bienes materiales, ¿ya? Y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano. Además, contribuye al bienestar y al desarrollo de manera directa o indirecta. Existen recursos naturales renovables y no renovables, o energías
no renovables también, ¿no? Los recursos naturales que no son renovables son propensos a su agotamiento o más fáciles de agotar. Por eso es que, no sé si han escuchado ustedes que están inventando los autos eléctricos, ¿sí? Ya. ¿Y por qué creen? ¿No? Es por algo, ¿no? Al inventar los autos eléctricos es una, como se dice, una predicción de que este recurso que tanto sacan, que es el petróleo, se va a agotar, pues, porque el petróleo lo siguen sacando, ¿no? Lo extraen del subsuelo, del mar, etcétera, y según ellos no se va a agotar. Sí se va a agotar, pues, porque es un recurso que se ha sacado durante muchos años, ¿no? Y el petróleo está ahí, pero llega un momento en que el petróleo ya no va a haber, porque es un recurso que no es renovable, ¿no? Porque el petróleo se saca, pero es producido por la cantidad de años que han tenido, ¿no? Probablemente millones de años está el petróleo ahí, pero el petróleo se va a gastar, pues, ¿no? O sea, esos autitos que tenemos muy modernos, ya va a haber un momento en que no va a poder funcionar porque no hay petróleo, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso es que ahora se está produciendo estos autos eléctricos, ¿no? Porque bueno, de alguna u otra manera está el sol, ¿no? Y bueno, cargas con electricidad, pues, ¿no? Y bueno, y la luz, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se cargan las motos eléctricas, ¿no? Es como un celular, ¿no es cierto? Lo cargas en el enchufe, ¿no es cierto? Y ya, eso funciona de esa manera. Ya, los recursos naturales que no son renovables no se van a renovar, ¿no? Y eso es lo que el ser humano no piensa, ¿no? Ellos piensan de que extraen el petróleo, lo producen la gasolina, lo consumen y chao. Satisfacieron su necesidad de moverse, pero no se ponen a pensar más allá. Este recurso que estoy explotando, ¿no? Se va a acabar. Se va a acabar. Porque ¿acaso yo estoy volviendo a producir petróleo? No, pues, ¿no? O sea, yo no tengo una plantita que diga petróleo y lo vuelvo yo a sembrar y vuelve otra vez a surgir el petróleo, ¿no? Miren ustedes la figura que está ahí, ¿no? Que son los recursos que muchas veces los usan y no lo que pasa en la selva, ¿no? O sea, en muchas ciudades donde hay deforestación y no vuelven a plantar árboles y queman, bueno fuera que queman y vuelvan a sembrar, ¿no? Pero no, simplemente lo depredan, ¿ya? Entonces todo eso está relacionado con los problemas económicos, ¿no? Tiene que ver, solo que son problemas ya de nuestro siglo XXI. Y otro tema que también tiene que ver con nuestros problemas económicos actuales es la inestabilidad económica, ¿no? Es una situación ya latente, ¿no? Por ejemplo, es una situación económica caracterizada por la presencia de grandes fluctuaciones en el nivel de renta y empleo, por la existencia de paro voluntario, de subempleo, la presencia de la inflación. Generalmente se da por baja de pleno empleo, inestabilidad general de los precios y desequilibrio en la balanza de pagos, ¿no? Cuando hay menos exportaciones que importaciones. Bueno, ahí esos son los problemas o los grandes temas que tenemos relacionados a los problemas económicos que hemos tenido. Los pensamientos económicos de ahora ya comienzan a hablar sobre preguntas que deben responder los economistas, ¿no? Elecciones e intercambios, te dice, ¿no? Una elección es un intercambio. Un intercambio es renunciar a una cosa para obtener otra. Cuando se elige una de dos opciones, estamos intercambiando la una por la otra, ¿sí? Y comienza ahí, ¿no? Los intercambios del qué, el cómo y para quién. ¿Qué? Las empresas hacen intercambios cuando deciden producir. ¿Cómo? Las empresas cerrar una tienda tradicional para abrir otra automatizada, mano de obra por capital. ¿Para quién? Depende del poder de compra. Puede ser transferidos de tres maneras: pagos voluntarios, mediante robo, impuestos y
las elecciones provocan cambios. No sé, si yo elijo algo por otro, de todas maneras voy a elegir un cambio, ¿no? El qué, cómo y para quiénes son producidos los bienes y servicios cambian con el tiempo y son las elecciones las que traen el cambio. Eso es definitivo. El consumo por el ahorro, dice. Intercambiamos el consumo actual por el crecimiento económico y un estándar de vida más alto en el futuro. Tiempo libre por educación y capacitación. Producción por investigación y desarrollo de nuevos productos. O sea, eliges cambiar, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad? Ahí está relacionado primero los problemas de elección, después los temas innovadores del siglo XXI que están aliados con el qué, cómo y para qué, y después esto te da las elecciones, y estas elecciones se convierten en que lo que dejo de elegir es el costo de oportunidad, lo que perdí es el costo de oportunidad. Para obtener algo debemos renunciar a la otra cosa. Aquello de mayor valor a lo que renunciamos es el costo de oportunidad. Nada es gratis en la vida, dice. Toda elección implica un costo. Elección en el margen, dice, ¿no? Elegir más de una opción, dedicarle más tiempo a la otra. El beneficio que surja de dedicarle más tiempo a una actividad se llama beneficio marginal. Ahí hay un ejemplo. Elecciones en el margen. Bueno, ya entramos a hablar del costo marginal, de lo que es. Aquí hay un ejemplo, dice 4 noches de estudio, calificación 7. 5 noches de estudio, calificación 8. El beneficio marginal sería 1. El incremento del costo causado por el aumento de una actividad recibe el nombre de costo marginal. El costo marginal es la noche que no se pasa con los amigos viendo televisión, ya que no incluye las otras 4 noches que ya dedicaba al estudio. Claro, hay una noche que yo no paso, ¿no? Ahí está, 4 noches 7, 5 noches 8. Bueno, obviamente eso no va ni en el examen, pero es cuestión que se vea, ¿no? Listo, la naturaleza humana, incentivos e instituciones, ¿no? A la búsqueda de su propio interés, no necesariamente es egoísmo, las instituciones fundamentales de nuestro sistema económico son la propiedad privada y la existencia de mercados, donde el interés individual genera un interés social de todas maneras, ¿no? Los economistas tratan de descubrir cómo funcionan estos sistemas económicos. Distinguen entre afirmaciones positivas y afirmaciones normativas, ¿no? Acá están las dos para que las puedan leer. Y después hablan sobre separar la causa y efecto, ¿no? Bueno, separar la causa y efecto, y te hablan de la falacia de la composición y la falacia post hoc, ¿no? Bueno, ya después se meten ya temas como política económica personal, política económica empresarial, política económica gubernamental, ¿no? Y bueno, ya acá vienen algunas gráficas que de todas maneras les he traído para que puedan verlo. Bueno, en resumen, de este trabajo que tienen que estudiar, porque ya tenemos que pasar a dar las pautas de todo lo que va a venir en el examen y las tareas y todo eso. Vamos a hablar del resumen. A ver, acá está. Bueno, en el examen también va a venir que es economía, ¿no? Está más, en otras diapositivas está más, hay otro concepto, pero acá también. Eso va a venir en el examen, que es economía, obviamente concepto de necesidad. Las jerarquías de Maslow, ¿cuántas son? Son 5. El concepto de bien y servicio, que es un bien, que es un servicio, que es escasez, ¿no? Cuáles son los recursos de una sociedad. Está el capital, el trabajo, el tiempo, el capital humano. ¿Ya? Y después hablamos sobre el problema económico, ¿no? El problema económico, el que estudia, ¿no? El qué producir, cómo producir y para quién. Esa es pregunta del examen. Y se suelen agregar dos preguntas más: ¿cuándo y cuánto?
¿Y de qué depende este problema económico? Depende de la asignación de recursos, ¿ya? El problema económico tiene una decisión que no se toma, se llama el costo de oportunidad. Listo. Y después la pregunta es, ¿qué sistemas económicos existen en el mundo? ¿No? Y acá hay tres: el capitalista, el mixto, de bienestar o keynesiano, y ahora se llama sistema neoliberal. Para el examen puede venir, el sistema neoliberal es el igual al keynesiano. Sí, pues, ¿no? Antiguamente se llamaba keynesiano y ahora se llama sistema neoliberal. Y aquí viene tres, ¿no? Capitalista, y comenzamos a hablar sobre en qué se basa el sistema liberal o de libre mercado. El mercado lo determina a través de la demanda, esencial, ¿no es cierto? Y las empresas producen aquellos bienes que demanda el público, así de sencillo. ¿Cuándo colapsó este sistema? Cuando se dio la crisis económica de 1929. Después tenemos el sistema neoliberal, que es el que actualmente se está implantado en casi todos los países. ¿Quién regula esto? El Estado regula y ayuda en qué producir. Pregunta del examen, definitivamente, ¿no? Y el sector privado produce para los que pueden pagar. Este sistema evolucionó del capitalismo, del keynesianismo, y actualmente se está volviendo más capitalista, ¿no? Porque el origen no fue capitalismo, como ven. El origen fue keynesiano, ¿no? Acá, a ver. Fue un sistema mixto de bienestar keynesiano, pero este neoliberalismo se está yendo a ser capitalista, como ves acá. Después el último, el central planificado, depende de la decisión del poder central. ¿De quién? Del Estado, ¿no? Eso es una pregunta. El Estado provee a bajo costo y a veces gratuitamente, ¿no? Me había olvidado de Venezuela, ¿no? También, claro. Cuba, también todavía queda, ¿no? Cuba, antes quedaba Yugoslavia, pero ya fue desarticulada Yugoslavia. Ahora ha sido en Yugoslavia y otro país más, no me acuerdo cuál. Y Belgrado, ¿no? Belgrado es la capital de Yugoslavia. Bueno, entonces, y queda Corea del Norte, ¿no? Pero también queda, pues, Cuba, también queda Venezuela, ¿no? Que dicen que no, pero sigue, ¿no? Ya. Después, se resume en el qué producir, cómo producir y para quién. Los principios que manejan el qué producir es el de soberanía del consumidor, el principio que se maneja en cómo producir, principio de beneficio, y el principio de escasez es el para quién producir. Y bueno, aquí, ¿qué viene? ¿No? De agricultura, de industria, de servicio, cómo producir. Mediante la utilización de los recursos, llamados los factores de producción, que son estos. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital. Mediante ingresos, ¿no? Y así se va analizando y finalmente llegamos a la conclusión siguiente. Los factores de producción sí sabemos que son tres: tierra, trabajo y capital. Eso está clarísimo. Esta es la conclusión, ¿no es cierto? Los recursos escasos más las necesidades ilimitadas originan un problema económico básico, que no podemos satisfacer todas las necesidades. De aquí surgen tres problemas: qué producir, cómo producir y para quién producir. En el qué producir, esencialmente tienen que producirse los recursos del país, ¿no es cierto? Con recursos del país y de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos del país. Eso es el qué producir. ¿Cómo producir? Con las máquinas o trabajadores, con empresas públicas o empresas privadas, con qué materiales, ecológicos, ¿no? Eso hay que definirlo. ¿Para quién producir? ¿Según las necesidades o lo mismo igual para todos? ¿Ya? Entonces ese cuadrito resume, el que tienen que estudiarlo bien, porque de aquí puede venir una preguntita, ¿no? Y de ahí ya comenzamos a hablar qué es producto,
qué, cómo, para quién, esos insumos y productos. Ya la pregunta, ¿no? Puede ser posible que cuando cada uno de nosotros hace elecciones buscando mayor beneficio, resulta que estas elecciones son también mejores para la sociedad en su conjunto. O sea, ya tu elección tiene que ser, supuestamente, causa un impacto social, ¿no? Bueno, y de ahí llegamos, finalmente, después de haber hecho las preguntas, a los 5 temas que ahorita está a nivel mundial, ¿no? Que es la globalización, la economía del área y la información, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales y la inestabilidad económica. Y bueno, ¿qué es la globalización? Está formada por la integración económica y tiene consecuencias como la innovación, variedad de precios. Ocasiona desventajas, sí, porque hay desempleo en ciertos sectores y hay un contagio de las crisis financieras. La globalización es el intercambio mundial de todos los bienes y servicios, ¿no? Mediante la integración económica que está acá, ahí la están viendo. ¿Qué cosa es esto de la economía en la era de información, profesora? Bueno, ahí ya está. Se utiliza el conocimiento no solo como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a información según que vea valor en los productos y servicios. ¿Qué es? La economía de la era de la información. ¿Ya? El conocimiento es mucho más que solo información, mucho más. Bueno, el calentamiento global, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? El cambio climático puede afectar el acceso al agua, la producción, alimentos, la sanidad. Puedo poner ese concepto o puedo poner la premisa. El cambio climático devastará la economía mundial. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No? A calentamiento global. Igual el agotamiento de los recursos naturales son todos los bienes materiales, ¿no? Que son, pero estos no son renovables, son propensos. ¿De qué hablamos? Del agotamiento, ¿no? Entonces es cuestión que se pongan a revisar. Listo, habiendo dicho esto, vamos a dar por terminada la grabación, porque tenemos que en interno hablar varias cosas, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a... nos faltaba un video, ¿no? A ver, un ratito. Grammarly can help you write quickly and confidently. Ok, vamos a continuar con la grabación. Ahora vamos a ver el video que tiene que ver con el tema del día de hoy, siendo uno de los temas que involucra el problema económico, del qué, por qué y para qué. A ver, un minuto. Vamos a compartir, porque no estoy compartiendo ahorita. A compartir la pantalla. Climáticos son conceptos comúnmente confundidos, puesto que aunque el calentamiento global es tan solo uno de los aspectos recogidos por el cambio climático,
En Ecología Verde profundizamos en las causas y consecuencias de este gran problema ambiental que nos afecta hoy en día en todo el mundo. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, un aumento que en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más alarmante. Como decíamos, suele confundirse con el cambio climático debido a que son términos que van de la mano, debido a que sus causas y consecuencias coinciden en su mayoría. Pero es muy importante diferenciarlos, por lo que a continuación explicamos más detalles sobre el calentamiento global. Causas. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero o GEI, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre gracias a la capa de GEI que se encuentra en él. Estos gases en cantidades normales mantienen la temperatura del planeta aproximadamente en 33 grados centígrados, por encima de la que podría tener si estos no existieran, por lo que el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase vida en él. Sin embargo, actualmente el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienza a tener graves repercusiones en el medio. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero, que se han incrementado en la atmósfera desde la revolución industrial. El primero de ellos es un estilo de vida insostenible debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse una mera materia prima. Se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico acaecido. Es también notoria la gran emisión de gases que se produce a través de la quema de combustible fósil. Se estima que 3/4 partes del aumento del CO2 debido a la acción humana se asocia a esta actividad, siendo el resto de los responsables los cambios de uso que se dan a los suelos y a la deforestación. Consecuencias. Entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, destacan aquellas ligadas al aumento de la temperatura. Hoy en día existen numerosas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando, mostrando cambios sin precedentes del registro climático. En primer lugar, puesto que parece una consecuencia obvia, los cambios climáticos incluyen que aumente la frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos extremos como fuertes sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. A lo largo del siglo XX se ha producido un aumento de la temperatura en 0,6 grados centígrados. Para los investigadores, esta es la causa de que la temperatura de los océanos se elevase, provocando su expansión y el aumento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Aunque los impactos que se pueden asociar al calentamiento global y el cambio climático son distintos dependiendo de las regiones terrestres, el signo más claro es la fusión del hielo o deshielo de los casquetes polares, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y pérdida del hábitat para muchas especies como el oso polar. De esto se concluye que el calentamiento global tiene por tanto también serias consecuencias sobre especies de fauna y flora que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o que ven eliminados los ecosistemas donde habitan, lo cual provoca una aceleración de algunas de las extinciones de especies. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si... Ok, entonces ya hemos visto cómo estos factores económicos pueden de alguna manera intervenir en la economía mundial, ¿no es cierto? Y estos temas últimos, ¿no?, de este siglo incrementan el problema del cómo, para qué y por qué, ¿no?
Listo. Entonces, vamos a dar por terminada la grabación del día de hoy, ¿sí? Y vamos a, en interno, a hablar sobre las tareas y el examen. Bueno, muy buenas noches. Estamos terminando la clase del día de hoy, 30 de octubre. Y en interno vamos a hablar sobre el examen y también sobre las tareas. Gracias.